Hoy les ofrecemos la era de la sinrazón. La historia de los filósofos no cristianos hasta llegar al siglo XVIII ocurrió de esta manera. Aquí hay un círculo que representa el conocimiento unificado y verdadero del universo. Otro hombre dijo que no y tachó el círculo. Y dijo entonces, aquí está el círculo. Otro hombre dijo que no y tachó el círculo. E hizo entonces su círculo. El siguiente hombre lo tachó e hizo el suyo. Esto continuó a través de los siglos. Jamás encontraron el círculo, pero creían con optimismo que alguien lo haría, partiendo del hombre mismo y sobre la base de su razonamiento por sí solo. Después, la hilera interminable de círculos trazados a través de la historia cesó. Sobrevino un cambio drástico, ya que el ideal humanista fracasó. El hombre humanista cambió el optimismo por el pesimismo. Se olvidó de la esperanza de una respuesta unificada, y esto hace al hombre moderno lo que es ahora. Jean-Jacques Rousseau, filósofo ginebrino, que vivió en el siglo XVIII, creía que el hombre primitivo, el noble salvaje, era superior al hombre civilizado. Pensaba que la Ilustración, con su énfasis sobre la razón, las artes y las ciencias, hacían que el hombre perdiera más de lo ya ganado. Rousseau vio las represiones de la civilización como males. L'homme est né libre. Et cependant, partout, il est dans les fers. El hombre nace libre, mas por doquier se ve aprisionado. No solo se refería a estar libre de Dios y de la Biblia, sino a estar libre de toda clase de restricciones, libre de toda cultura, libre de la autoridad, absolutamente libre para lo individual, estando lo individual en el centro del universo. Cuando se aplicaba lo individual, su concepto recaía en el ideal bohemio, en donde el héroe era el hombre que luchaba contra las normas, los valores y las restricciones de la sociedad. Cuando Rousseau aplicaba su concepto de la libertad autónoma a la sociedad, este concepto no funcionaba. Aquel que se rehúse a obedecer la voluntad general, se le obligará a hacerlo entonces por la fuerza. Rousseau escribió esto en 1762. Significa únicamente que va a ser forzado a ser libre. En otras palabras, tiranía, una tiranía que conducía su posición a su conclusión lógica en el reino del terror de la Revolución Francesa. Inclusive el rey del terror, Robespierre, fielmente puso en práctica las ideas de Rousseau. Paul Gauguin fue un seguidor de Juan Jacobo Rousseau. En búsqueda de la libertad total, abandonó a su familia. Partió para Tahití, esperando encontrar allí al noble salvaje. Y allí se dio cuenta de que el ideal del noble salvaje era una ilusión. Al trabajar en esta pintura escribió también sobre esta. La consideró una obra filosófica comparable al Evangelio. Pero ¿qué Evangelio? Gauguin mismo dijo: próximo a la muerte de una vieja mujer, un extraño pajarillo estúpido concluye: ¿de dónde? ¿Qué? ¿A dónde?
dolor. Eres mi amo. Destino, cuán cruel eres y siempre vences. Me rebelo. Lo que encontró en Tahití fue muerte y crueldad. El hombre es bueno por naturaleza, como Rousseau decía, pero lo fue tanto el hombre primitivo como lo es el civilizado. Cuando Gauguin terminó su obra, trató de suicidarse, pero no tuvo éxito. Hubo un hombre que sí entendió la conclusión lógica de la deificación de la naturaleza, el Marqués de Sade. Si la naturaleza es todo, lo que existe es exacto, y nada más puede decirse. Si la naturaleza nos ha formado hombres, los más fuertes, podemos hacer con ellas, las mujeres, todo lo que queramos. El inevitable resultado fue su crueldad con la mujer. Así no hubo base para la moral ni para la ley. Hablaré ahora por un momento de los artistas de la Reforma holandesa, quienes con tanto gusto pintaron las simples cosas de la vida. Sabían que la naturaleza fue creada por un Dios personal y bueno. También sabían que debido a la caída, el hombre se rebeló contra Dios y que la naturaleza, como está ahora, es anormal. Lo que es muy diferente a tomar la naturaleza como está ahora y ponerla como la medida de lo bueno. Porque cuando se hace esto, no existe diferencia entre la crueldad y la no crueldad. Aún en los tiempos de Rousseau y sus seguidores, los dos conceptos de libertad total y de todo, incluyendo al hombre como parte de una gran máquina, no podían seguir manteniéndose juntos. El concepto de Rousseau de la libertad total del hombre choca con la posición que partía de la razón humana por sí sola, que todo, incluyendo al hombre, es parte de una gran máquina. Las dos posiciones no podían mantenerse unidas. Más tarde, los filósofos alemanes Immanuel Kant y Georg Wilhelm Hegel y el danés Søren Kierkegaard lucharon con el problema de la unidad de la razón, por un lado, y por el otro con el significado y los valores. No resolvieron el problema. El humanista, empezando por sí mismo, ha llegado a la conclusión de que solo es una máquina. El hombre humanista no tiene cabida para un Dios personal. Tampoco tiene cabida para el significado de hombre como hombre, tampoco para el amor, ni para la libertad. El hombre es solo una máquina, pero los hombres que mantienen esta posición no pueden ni podrían vivir como máquinas. Si pudiera, el hombre moderno no tendría ninguna tensión ni en su posición intelectual ni en su vida. Pero no puede. Así que debe olvidarse de la razón para tratar de encontrar algo que le dé un significado a su vida, a la vida misma, aunque para lograrlo niegue su razón. Una vez hecho esto, cualquier tipo de idea puede ponerse ahí, puesto que en el área de la sinrazón, la razón no brinda bases para escoger. Este es el arquetipo del hombre moderno. ¿Cómo es que pasó? Pasó porque el vano hombre humanista, aunque era finito, insistió en partir solo de sí mismo y de lo que llegaría a saber sin otro conocimiento, y no tuvo éxito. Tal vez el más conocido de los filósofos existencialistas fue Jean-Paul Sartre. Solía pasar mucho tiempo aquí en París, en el Deux Magots.
Su posición fue la de que en el área de la razón todo es absurdo, excepto lo que autentice el hombre. O sea, dar validez a su existencia por un acto de voluntad. En tal posición, uno puede igualmente ayudar a una anciana a cruzar la calle. Gracias, señor. Es usted muy amable. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. O atropellarla. La razón no estuvo implicada y no había nada que mostrara la dirección que esta autenticidad, por un acto de voluntad, tomaría. Pero Sartre mismo no podía vivir de acuerdo a su propia posición. Adressé au président du tribunal international pour les crimes de guerre par le président Ho Chi Minh. En un momento dado firmó el manifiesto argelino, que declaraba que la guerra de Argelia era una guerra sucia. Este hecho indicaba que el hombre podía emplear su razón para decidir si algunas cosas eran correctas o si eran equívocas, y así destruyó su propio sistema. Un moment où les impérialistes américains intensifient à outrance l'escalade. Karl Jaspers, existencialista alemán, tendió a causar un gran impacto en las ideas y formas de vida que siguieron a las ideas existencialistas. De acuerdo a él, podríamos tener una gran experiencia que nos diera la esperanza de que tal vez hubiera un significado para la vida, a pesar de que nuestra razón nos dice que la vida es absurda. Llama a esto experiencia final. Martin Heidegger fue otro filósofo existencialista que dijo que la respuesta estaba en el área de la sinrazón. El filósofo alemán dijo que existía algo llamado angustia, una sensación general de ansiedad que uno siente en el universo. Esta sensación, este sentimiento de ansiedad, revela existencia y esto nos hace un llamado a la decisión. De este sentir se desprende el significado para vivir y escoger, aunque sea en contra de nuestra razón. El significado descansa nada más que en esta vaga sensación de ansiedad, tan nebulosa que ni siquiera tiene un objetivo específico. Cuando Martin Heidegger envejeció, esa opinión se fue volviendo débil, por lo que cambió su posición. El existencialismo como forma de filosofía no ha podido desaparecer, pero cada vez más personas piensan de esta manera, aunque no conozcan el nombre de existencialismo. Para ellos, la razón conduce al pesimismo. Así que tratan de encontrar una conclusión buena, totalmente separada de la razón. Aldous Huxley, el filósofo y escritor inglés, propuso como solución las drogas. De acuerdo con él, debemos dar drogas a la gente sana. Mediante esta experiencia podrán encontrar la verdad en su propia mente cuando ellos lo deseen. Lo que plantearon Huxley y sus seguidores fue la verdad dentro de su mente. Para ellos, la verdad objetiva ya no existía. La cultura de la droga y su mentalidad obvia, gracias a su propio vehículo, cruzaron las fronteras del mundo, las cuales hubieran sido imposible cruzar por otros medios de comunicación. Este disco vino a ser el llanto desesperado de muchos jóvenes a través de todo el mundo. Expresaba la esencia de su vida, de su pensamiento y de sus sentimientos. Después vino el rock psicodélico, un intento de encontrar esta experiencia sin las drogas. La gente joven, y los viejos también, probaron las drogas, pero luego se convirtieron a las religiones orientales. Tanto las drogas como las religiones orientales buscan la verdad dentro de uno mismo, negando la razón. La razón central de la popularidad de las religiones orientales en el occidente es un posible significado no racional para la vida y los valores. La razón por la que los jóvenes se convirtieron a religiones orientales y demás es simplemente el hecho, como hemos dicho, de que el hombre, al haber pasado al área de la sinrazón, puede encontrar todo ahí. La esencia de las religiones orientales es la negación de la razón,
igual que sucede al ingerir las idealistas drogas. Así que el convertirse hoy a las religiones orientales concuerda con la metodología existencial moderna, el existencialismo del hombre moderno, al tratar de encontrar una esperanza optimista en el área de la sinrazón cuando ha abandonado la esperanza de una base humanista, de encontrar una clase de respuestas unificadas a la vida, un significado a la vida a través de la razón. Aunque los demonios no encajen en las conclusiones del hombre moderno en cuanto a la base de su razón, muchas personas modernas creen que aún los demonios son mejores que todo en el universo al ser solo una gran máquina. La gente coloca lo oculto en el área de la sinrazón con la esperanza de una clase de significado, aun cuando sea un horrible significado. Uno debe sentir como cristiano una gran pena por estas personas, pero en lo que a culpabilidad se refiere, uno debe entender que a estas personas no se les debe culpar. Deben llevar su clase de culpa en cuanto a lo individual. Básicamente no se les debe culpar. A la Iglesia sí se le culpa, puesto que ella con su liberal teología ha dejado un vacío. El hombre, partiendo solo de sí mismo, se le representaba y se le enseñaba con la teología y el lenguaje teológico. En el Renacimiento, el hombre intentó mezclar a Aristóteles y a Platón con el cristianismo. También fue un intento de combinar el racionalismo del Renacimiento con la cristiandad. Se le llama liberalismo religioso generalmente. Esto era estropeado por lo sobrenatural y a menudo lo negaron enteramente. Por ejemplo, la resurrección de Cristo después de muerto. Trató de aferrarse a un Jesús histórico, seleccionando del Nuevo Testamento todos esos elementos sobrenaturales que el Nuevo Testamento enseñó sobre Cristo. Este intento llegó a su clímax con el famoso libro de Albert Schweitzer, Búsqueda del Jesús histórico. Fracaso. Fracaso el tratar de apartar del Nuevo Testamento lo sobrenatural y mantener al Cristo histórico. Al Cristo histórico no se le puede separar de los hechos sobrenaturales relacionados con él en la Biblia. La historia y lo sobrenatural están demasiado vinculados en el Nuevo Testamento. Si conservamos algo del Jesús histórico, se tiene que conservar algo de lo sobrenatural. Si uno se olvida de todo lo sobrenatural, entonces no hay Jesús histórico. Debemos recordar el humanitarismo de Schweitzer en África, su talento como organista y su conocimiento sobre Bach. Sin embargo, también debemos recordar su lugar en la corriente teológica. Después del fracaso del antiguo liberalismo teológico, Karl Barth apareció en el vacío, sostenía ideas críticas concernientes a la Biblia. O sea que la Biblia contiene muchas equivocaciones, pero enseñó que una palabra religiosa puede obtenerse de ella. Esta fue la forma teológica del existencialismo, después de que el existencialismo había sido aceptado en su forma secular. Y así algo más fue aunado al área de la sinrazón, junto con todas las ideas que ahí se habían puesto. En otro sentido, debemos sentir admiración por el suizo Karl Barth, porque al estar enseñando en Alemania, se pronunció claramente contra el nazismo en Barmen en su declaración de 1934. La enseñanza de Barth crió a aquellos teólogos que decían que la Biblia estaba equivocada en las áreas de la ciencia y la historia.
Pero, no obstante, ellos buscaron en ella una experiencia religiosa. Para muchos seguidores de esta teología, la Biblia tampoco da absolutos con respecto a lo que es correcto o lo que es incorrecto. Antes de que uno vaya a abrir la Biblia y la comience a leer, hay que darse cuenta de que hay dos maneras de leerla. Una es como uno de tantos libros religiosos entre miles de otras cosas religiosas, que en realidad no son más que otra forma de viaje no muy diferente de un viaje con droga. La otra manera es entender que la Biblia es verdad, y siéndolo estamos escuchando algo completamente contrario a lo que oímos sobre nosotros en todos lados. Sobre todo meros promedios estadísticos, cosas relativistas. Habiendo dicho esto, tendría que protegerme. Por la simple razón de que no significa que una persona tenga que aceptar todo esto a priori antes de que empiece a leer la Biblia y encuentre la verdad en la misma. Solo diré de pasada que no fui criado en una familia cristiana y que leía mucha filosofía cuando era un joven. Y no leí la Biblia porque pensara que fuese verdad, sino solo por honestidad intelectual. Pero sí hice una cosa, la leí igual que como fue escrita, comenzando con el Génesis 1:1 y de ahí en adelante. La leí de la misma manera que hubiese leído otro libro, esperando que lo que me estaba brindando fuese un honesto argumento de lo que daba a entender, y que no fuera para leerse en un nivel diferente del que leería en el área de otra clase de libro. En tanto la leía, me contestaba las preguntas, que ya por ese tiempo sabía que la filosofía humanista no contestaría, y después de un periodo de 6 meses, pude concluir que era verdad. No obstante, debemos mantener en el fondo de nuestra mente cómo es que leemos la Biblia, solo como otro viaje religioso, o en realidad estoy luchando con ese asunto de lo que sucede en todas las áreas de que ella habla. ¿Es esto verdad en comparación al mero relativismo? El nuevo teólogo liberal no tiene respuesta para la existencia del mal. Se enfrenta al mismo problema que los filósofos hindúes. Todo lo que es parte de Dios. Esta es Kali, la representación oriental hindú femenina de Dios. ¿Por qué los colmillos y los cráneos? En el pensamiento religioso oriental, la crueldad viene a ser lo mismo que la no crueldad. Porque todo lo que ahora es parte de lo que siempre ha sido, una parte de lo que ellos llaman Dios. El moderno hombre humanista ha llegado a ese mismo punto. Un punto en el que no es posible saber lo que es correcto y lo que no, ni por qué hay que escoger la no crueldad antes que la crueldad. El profesor Paul Tillich de Harvard fue uno de los sobresalientes teólogos liberales neo-ortodoxos. Un estudiante que estuvo presente me dijo que cuando el profesor Tillich disertaba en Santa Bárbara antes de su defunción, alguien le dijo: «Señor, ¿usted reza?», y él le dijo: «No, pero medito». Se quedó solo con la palabra Dios, sin la certeza de que hubiera algo más que una palabra. Los teólogos del Dios está muerto que siguieron a Tillich concluyeron lógicamente que si se les deja con solo la palabra Dios, podrían también tachar la palabra. Para estos teólogos, incluso si no dicen que Dios está muerto, algunas cosas lo están. Todo contenido sobre Dios está muerto. Y toda seguridad de conocimiento acerca de un Dios personal está muerta. Porque para ellos, Dios no ha dado a los hombres la verdad sobre sí mismos en la Biblia y en la revelación de Cristo, que puede ser expresada claramente en proposiciones en el lenguaje normal. Se quedaron solo con sus textos religiosos sin contenido, pero con esa emoción que ciertos pasajes religiosos todavía les trae, y eso es todo. He aquí lo que pasa luego. Estas palabras tan motivadoras en los textos de nuestro pasado religioso, pero apartadas del contenido que la Biblia originalmente les dio, son utilizadas para la manipulación. Manipulación en áreas tales como un cambio en la ética sexual y también legal y políticamente.
Si Dios está muerto, si el contenido sobre Dios está muerto, si el conocimiento de un Dios personal que no permaneció callado, pero que ha brindado verdad está muerto, entonces todo para lo cual Dios da respuesta y significado no existe. Aún así, el hombre, no importa quién diga que es, exige significado y valores. Y a este punto de tensión es a donde el hombre moderno se ha encaminado sobre su base humanista. Y ahí es en donde está. Cuando pensamos en Cristo, claro está, en su muerte de sustitución sobre la cruz, cuando Él, que proclamaba ser Dios, falleció de una manera de sustitución, así tiene su muerte un infinito valor. Y al aceptar este don, elevando las manos vacías de fe y aceptándolo sin elementos humanistas, tenemos lo que es una vida real. Esto es, mantenerse en relación con el infinito Dios personal que está ahí y estableciendo una relación personal con Él. Pero Cristo obsequia vida de otra manera, la cual tal vez no se entienda tan claramente. Y esto es, que se relaciona Él mismo con lo que la Biblia enseña en su doctrina. Y como tal, es un profeta y un salvador sobre la base de lo que Él enseñó y lo que la Biblia enseña, porque Él mismo unifica estas dos. Que tenemos vida en lugar de muerte, en el sentido de tener algún conocimiento que es más que el hombre puede obtener de sí mismo partiendo del hombre en sí. Estos dos elementos son el punto donde Cristo nos da vida.